vamos a presentar un alumbrado público alternativo de ruta nacional con proyectores asimétricos. No me escucha nada. Voy a tratar de levantar la voz. Tengo garganta débil, así que voy a hacer lo posible para modular un poco. Bien. El origen de este trabajo proviene de uno de los coautores del trabajo, el ingeniero Luis Garinegro, que trabaja en una empresa dedicada a montaje de sistemas de alumbrado público. En este caso particular tenían que iluminar la ruta nacional número 9 a la altura del paso de una localidad llamada Benjamín Paz, donde no solamente se le han presentado problemas de tipo físico, topográfico a la hora de implantar las columnas de alumbrado, sino también se veían ante la excesiva demora por parte de la Vialidad Nacional para aprobar el proyecto de alumbrado. Por lo tanto necesitaban una alternativa, algo que no dependiera de esa aprobación de Vialidad Nacional para brindar la respuesta de alumbrado o la necesidad de alumbrado público a pedido del delegado comunal de esa localidad. Podemos decir que entonces hicimos un estudio relacionado con la posibilidad de emplear otro tipo de sistema de iluminación distinto del convencional para sortear estos inconvenientes, ya sea físicos o administrativos, y poder brindar respuesta a las demandas de iluminación de determinados lugares o localidades. ¿Por qué? Porque el crecimiento y desarrollo, ya sea de localidades rurales, municipios, núcleos urbanos, que rodean o están en la periferia de ciudades, o si no cualquier otro tipo de asentamiento poblacional por donde circula una ruta nacional, por lo general es causa o frecuente objeto de demandas de sistema de alumbrado público por parte de los habitantes, que lo requieren por necesidad de mayor seguridad vial, en lo que respecta a la disminución de la tasa de accidentes que se registran cuando la ruta pasa por esos núcleos urbanos, o en cercanía de su núcleo urbano, o por la seguridad física personal, digamos, por el tema de robos, etcétera, etcétera. Entonces, la Dirección Nacional de Vialidad, por lo general, establece especificaciones técnicas que deben cumplir los sistemas de alumbrado a ser instalados por cuenta y orden de esos municipios o localidades por donde pasa la ruta. Por el límite jurisdiccional de vialidad comprende una franja de 100 metros, considerada, digamos, de 50 metros en el centro de la calzada hacia ambos lados. Pero, por lo general, es frecuente que esos límites jurisdiccionales, digamos, que tiene potestad o autoridad de Vialidad Nacional para aprobar los proyectos de alumbrado, se superpongan con la presencia de calles, senderos, o municipios o comunas rurales, en los cuales los delegados comunales, intendentes o responsables de entes públicos autárquicos que hacen obras de montaje pueden disponer libremente del uso de esa franja, y en especial cuanto más cerca estén del borde de la calzada, cuanto más lejos estén. Hablando en términos generales, no solamente era por problemas, digamos, de demora en la autorización por parte de la Vialidad Nacional, sino también porque existen una serie de obstrucciones físicas o problemas topográficos que existen en las adyacencias o la vela de la ruta, como ser acequias, canales paralelos, alcantarillas, desniveles pronunciados, y también la presencia de guardrail o defensa flexible, que ocupan el poco espacio disponible para hacer el montaje de las columnas. Entonces planteaban, digamos, qué solución alternativa podía brindarse para responder de manera rápida y efectiva a las demandas de alumbrado público por parte de los pobladores donde la ruta, digamos, adyacente a la ruta que otra jurisdicción. Aquí tenemos algunos ejemplos, digamos, de posibles, o sea, de desniveles,
problemas, digamos, físicos, topográficos, inclusive no tengo láser aquí, ¿no? Pero en la búsqueda de fotografía podemos ver un camino vecinal que es, digamos, circula paralelamente al borde de la ruta, donde la autoridad, digamos, gracias, muchas gracias, donde la autoridad local puede disponer el montaje de columnas o sistemas alumbrados en cierta forma independiente de la autorización de vialidad, para iluminar, un poco alejado, por supuesto, pero puede brindar esa necesidad, ese servicio ante el requerimiento de los habitantes o para disminuir la tasa de accidentes. Pero vemos una serie de distintos desniveles o problemas topográficos que hacen muy difícil o muy complicado colocar el sistema alumbrado al borde de la ruta o según las especificaciones que establece Vialidad Nacional. Entonces, se propone la utilización de proyectores asimétricos con óptica dispersora, más ancho o medio, para reemplazar luminarias convencionales de alumbrado público, pero instalados a mayor distancia del borde de la calzada. Esa era la idea de la consulta, digamos, realizada para ver si era factible. Entonces, lo que nos dice Vialidad Nacional respecto de los sistemas de alumbrado público que se pueden instalar a la vera de la ruta es que pueden instalarse con una distancia mínima de 4 metros del borde de la calzada, o a 0,80 metros si es que hay cordones, o bien detrás de la defensa flexible al metro en caso de corresponder. Cuando existe la defensa flexible se puede colocar un metro por detrás, y a una altura libre recomendada para calzada principal de 12 metros. Por ejemplo, este es un caso típico donde tenemos la defensa flexible, un metro detrás está la columna de alumbrado, y donde vemos, según la instalación conforme a lo especificado por Vialidad Nacional. Lo que especifica con respecto a niveles de iluminación es 27 lux iniciales, uniformidades de iluminancia mínima sobre media 0,5, mínima sobre máxima 0,25, índices G1 y G2, iluminancia media de banquina derecha respecto de la iluminancia media de la calzada 0,5, en ambos casos, izquierda o derecha. Los cálculos se hacen con un coeficiente de conservación o mantenimiento igual a 1, y establece que las luminarias deben ser artefactos semi-apantallados y con los valores de intensidad luminosa en los planos gamma 90 y 80 a cumplir con estos valores. Y especifica que el cerramiento óptico, o sea, el recinto óptico de las luminarias, debe ser IP65. Entonces, lo que se hizo fue efectuar el cálculo de dos alternativas: la alternativa convencional, con luminarias convencionales de alumbrado público. Para el cumplimiento de estas especificaciones nos dio que para una distancia de 28 metros, a 4 metros del borde de la columna y la luminaria, digamos, a medio metro del borde de la calzada, nos daban estos valores de nivel inicial, uniformidades, que cumplen con las especificaciones. Los índices laterales también cumplen. Y yo le agregué, no lo dice la especificación de vialidad respecto al deslumbramiento, pero yo le agregamos el índice de deslumbramiento perturbador, por motivos que ya lo voy a explicar luego. Si bien es cierto que con 28 metros no es la instalación óptima, eficiente, para la instalación del alumbrado convencional, sino que nos daba 38 metros con una iluminancia media de 28 metros, por motivo de comparación de ambas alternativas, ya que la instalación alternativa con proyector asimétrico, la máxima distancia posible de separación de columna era 28 metros, ya que estaban instaladas, digamos, las bases de las columnas a 10 metros alejada del borde de la calzada y 6 metros alejado del proyector del borde de la calzada.
era la única alternativa disponible con tecnología nacional, de fabricación nacional, que podíamos disponer para solucionar este conflicto, esta problemática. Encontré luminarias de Philips, bases de datos de Europa, que nos permitían colocar a 15 metros del borde de la calzada, la base de la columna, y a 10 metros del proyector, con separaciones de 32 metros. Pero esa luminaria hay que importarla y bueno, ya sabemos el inconveniente. Entonces, con fabricación nacional, la distancia máxima que era factible, 28 metros, por eso hicimos la comparación a 28 metros. De todas maneras, aquí tenemos los valores de cumplimiento efectivo de todos los parámetros establecidos con la instalación alternativa con proyectores, donde el TI es 6 veces menor que el TI de la instalación convencional. Entonces, de la comparación surge lo siguiente, que la instalación tipo A con luminaria convencional de alumbrado público cumple con los niveles de iluminación, las uniformidades, los índices laterales, el grado IP, el grado de apantallamiento especificado por la especificación de vialidad, el cumplimiento con las normas IRAN 2020 respecto a cierre óptico y cierre de tipo auxiliar independiente, y la instalación tipo B con proyectores asimétricos cumple los niveles, las uniformidades, los índices, el grado IP para el cierre completo, pero no cumple con el grado de apantallamiento, con las normas IRAN tampoco, porque tienen los proyectores asimétricos no tienen separado el recinto óptico del recinto del equipo auxiliar. Entonces, vamos a ver cuáles son los pros y los contras y por qué nosotros sostenemos que es factible utilizar este tipo de alternativa para reemplazar esta cuando los problemas topográficos, los accidentes topográficos o otro tipo de inconvenientes no nos permiten. Entonces, respecto al grado de apantallamiento que no cumple el proyector asimétrico, sabemos que la intención de vialidad de especificar un grado de apantallamiento específico es asegurar un grado de deslumbramiento tolerable para los conductores. En ese sentido, al incluir nosotros el cálculo del TI porcentual en ambas instalaciones, vemos que en ambos casos cumple lo que dice la norma IRAN J2022-2 para vía clase B, tramos de ruta nacionales, que debe ser menor del 15%. Vemos aquí, no solamente los dos cumplen, o sea, no presentan problemas de deslumbramiento perturbador, sino que la instalación tipo B con proyectores asimétricos tiene 6 veces menos deslumbramiento perturbador que la instalación A. Entonces, ¿por qué? Porque al estar más alejados del eje de la calzada, del eje visual del conductor, están apartados una distancia mucho más considerable que si estuvieran al borde de la calzada, no representa un problema para el conductor el grado de deslumbramiento originado por proyectores asimétricos. Entonces, esa es una de las justificaciones por lo cual podríamos, digamos, aunque no se cumpla lo que dice la especificación de vialidad con respecto al grado de apantallamiento, al ser el deslumbramiento, el índice de deslumbramiento mucho menos que el grado de apantallamiento, que el índice de deslumbramiento perturbador de la luminaria convencional, se puede justificar ese no cumplimiento. Con el otro no cumplimiento, respecto de las características constructivas del recinto óptico y del equipo auxiliar, podemos asegurar que no es una desventaja no tener alojamientos diferenciados con aperturas independientes, como dice la norma IRAN 2020. ¿Por qué? Porque el origen de esa especificación tiene un sentido, que es facilitar la tarea de mantenimiento, especialmente cuando la luminaria de alumbrado público convencional está cerca del borde de la calzada, y es crítico el tiempo de reemplazo de lámpara o de equipo auxiliar,
por la obstrucción del tráfico automotor que representa colocar el vehículo portacesta, digamos, al borde de la calzada. Entonces, es importante, digamos, que la luminaria que esté montada en la proximidad de la calzada tenga un recinto porte-equipo auxiliar diferenciado que pueda ser rápidamente intervenido y facilitar así el recambio de los componentes. Entonces, si la instalación B está alejada del borde de la calzada, 10 metros, 15 metros, entonces ya no es crítico, digamos, el tener un camión o un equipo portacesta al borde de la calzada, porque el camión o el equipo de mantenimiento va a estar alejado de la calzada a la medida que alejemos con el proyector asimétrico. Por lo tanto, los operarios encargados del reemplazo de lámparas o equipos auxiliares disponen de más, digamos, un tiempo algo mayor para efectuar con seguridad esas tareas. Entonces podemos decir que es una ventaja tener el recinto óptico y la bandeja porte-equipo en un mismo y único alojamiento. ¿Por qué? Porque el grado IP65 se va a aplicar no solo al recinto óptico, sino también al recinto del equipo auxiliar. Por lo tanto, es un grado IP que alcanza al equipamiento auxiliar, a los elementos constitutivos de los equipos auxiliares. Por lo general, las luminarias de alumbrado público poseen un grado IP diferenciado de recinto equipo auxiliar y recinto óptico. Con respecto a la comparación de propiedades fotométricas, podemos ver la distribución de intensidades luminosas de las dos alternativas, la alternativa convencional, luminaria de alumbrado público, donde vemos que obviamente la distribución longitudinal es mucho más ancha, mucho más larga que la distribución, digamos, que sería la curva negra del proyector asimétrico, pero por contrapartida el proyector asimétrico tiene una distribución transversal mucho más larga o ancha que la distribución transversal, que es esta curva morada del artefacto de alumbrado público. Eso, por supuesto, va a ser una desventaja para el proyector asimétrico. ¿Por qué? Porque esta alternativa, al tener una distribución más larga, permite separaciones mayores. Y si hablamos, por ejemplo, de un tramo de 800 metros, estamos hablando, para este cálculo que hemos hecho, estamos hablando de que aquí podríamos tener 22 columnas, mientras que aquí necesitaríamos 29 columnas, o puntos de luz. De todas maneras, si observamos la penetración de la luz, vemos que al tener distribución más ancha, en sentido transversal, la luminaria con proyector, o sea, el proyector asimétrico, en cierta manera nos permite largar, digamos, esparcir el flujo luminoso de una manera más efectiva al inclinarla a 42 grados, porque estos proyectores están inclinados a 42 grados. La luminaria de alumbrado público tiene una inclinación de 10 grados, y esto se puede ver aquí en las curvas Isolux, donde para una relación altura, digamos, distancias longitudinales o transversales respecto a altura de montaje, similares, vemos que esta con inclinación 10 grados tiene un alcance de 1,5 veces en sentido transversal, mientras que esta tiene 2,5 veces en sentido transversal. Esta está hecha con inclinación 10 grados y esta con 42 grados. Por eso la luminaria A, si bien es cierto, al estar más cerca de la columna, más cerca de la calzada, la cubre mejor y presenta una mejor uniformidad. Si hablamos de uniformidad de iluminancia, la luminaria B cumple también con las uniformidades especificadas, pero nos permite colocarla más lejos del borde de la calzada, por esa mayor alcance transversal que tiene la curva fotométrica de esta luminaria. Obviamente la inclinación en este caso es importante. Hay un análisis que hemos hecho que corresponde al análisis de luminancia sobre la calzada, que no lo especifica la reglamentación de vialidad,
y es en base a lo que especifica la norma IRA en cosa 2022-2 respecto de parámetros mínimos recomendados para rutas nacionales, clasificación de calzada B2, que son estos valores mínimos de luminancia que deben cumplir. Haciendo un análisis de ambas instalaciones con respecto a estos requerimientos, vemos que la tipo A tiene estos valores y la tipo B tiene estos otros valores. Vemos que si bien la tipo B tiene un valor de luminancia menor que el especificado, no mucho menor, pero menor que la norma IRA, vemos que tiene mucho mejores uniformidades generales y uniformidades longitudinales que en el caso de la instalación convencional. Y esto es muy importante, disponer de una mejor uniformidad de luminancia. ¿Por qué? Porque la luminancia es el parámetro luminotécnico que mejor representa lo que el sistema visual de un conductor que va circulando por una carretera es lo que mejor representa la escena visual, digamos, que se le presenta al sistema visual del conductor del automotor. Por lo tanto, las uniformidades de luminancia nos permiten, en cierta manera, permiten una mejor comodidad, un mejor confort para el conductor al tener esa carretera menor contraste entre franjas claras y oscuras de carretera. Quiere decir que la instalación tipo P, al ser más uniforme, tiene menor causa de perturbación o distracción a medida que el conductor avanza sobre la zona iluminada. Entonces, en estos casos es preferible para la seguridad, digamos, la disminución de la tasa de accidente, que la uniformidad de luminancia, prevalezca sobre las uniformidades de iluminancia, que en realidad es la luz que llega sobre la superficie que ilumina, y no lo que realmente el conductor está viendo. Por lo tanto, conviene, para esa seguridad del conductor, que las luminancias, las uniformidades de luminancia sean más grandes o mayores. Entonces, a modo de conclusiones, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de la instalación que proponemos como alternativa para sortear estas dificultades de orden topográfico, de orden administrativo, que se pueden presentarle a un concesionario, a una empresa, a un municipio que quiere iluminar, digamos, un tramo de ruta nacional en las adyacencias o en la jurisdicción de tal municipio. Entonces, una de las ventajas es la posibilidad de implantar a distancias superiores a las establecidas por la Dirección Nacional de Vialidad, salvando dificultades del terreno cuando la implantación normal no sea posible. Después, se disminuiría la probabilidad de colisiones de vehículos al estar en las bases de columna mucho más alejada del borde de la calzada. Tercero, otra ventaja que ya lo indiqué, el deslumbramiento perturbador bastante menor, como así también mejores índices de uniformidad de luminancia, ofreciendo un ambiente visual más amigable al conductor y reduciendo el riesgo de accidentes. Cuarta ventaja, tareas más seguras de mantenimiento de luminarias sin necesidad de interrumpir o desviar el tráfico sobre la calzada. Quinta ventaja, mejor protección de equipos auxiliares al ser extensivo el grado T al alojamiento de todos los componentes, por lo tanto, mayor espaciamiento, frecuencia de tareas de mantenimiento por avería eléctrica, serían menos frecuentes. Yo agregaría también que al estar el sistema de alumbrado alternativo más lejos del borde de la calzada, está menos expuesto a la emisión de los gases tóxicos de los automotores que causarían deposición o ennegrecimiento en las partes ópticas. Por lo tanto, la depreciación del flujo luminoso en el tiempo debido a la contaminación de los gases de los automotores
en el caso de la alternativa B sería menor, o sea, permitiría tiempos de limpieza de luminaria más espaciados. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, las desventajas, al tener las distribuciones longitudinales más cortas, limita el espaciamiento, el máximo espaciamiento entre columnas. Entonces, requeriríamos una mayor cantidad de puntos de luz por determinados tramos o distancias a cubrir. Entonces tendríamos mayores costos iniciales de instalación para tramos similares. Por todo esto podríamos decir que colocar una instalación de este tipo sería, digamos, adecuado para tramos no mayores de 200 o 500 metros, simplemente donde sea necesario por irregularidades del terreno, por dificultades topográficas o por otro tipo de causas, digamos, para salvar aspectos puntuales que requieren un servicio de alumbrado, digamos, urgente, en cierta manera rápido y urgente. Entonces, como conclusión final, este estudio nos permitiría a los municipios o empresas adjudicatarias disponer de una alternativa en cierta manera interesante desde el punto de vista de salvar complicaciones de montaje o administrativo, cuando la premisa es disponer en algunos lugares o en tiempos cortos relativamente del servicio de alumbrado vial que responda a las necesidades de conducción segura y eficaz. La bibliografía, agradecimiento y muchas gracias por la atención.